Te voy a contar un secreto del que casi nadie habla. Está a plena vista, en puertas demasiado altas, techos que se pierden, espejos colocados donde no llegan los ojos. En San Petersburgo, algunos palacios parecen hechos, para otra estatura. Ahora baja un poco los hombros, afloja la mandíbula. Imagina el aire frío de la Nevá entrando por una calle tranquila, y la nieve, no la nieve de tormenta, sino esa nieve fina que cae con paciencia, como si el cielo estuviera leyendo en voz baja. San Petersburgo por la noche no se explica. Se escucha. Se oye el crujido suave bajo tus botas, el rumor lejano de un coche, y, si estás cerca del agua, un suspiro húmedo que sube desde el río. Y en esa calma, las fachadas del centro histórico no parecen edificios, parecen escenarios dormidos. Caminas sin prisa. No necesitas saber el nombre exacto de cada calle para sentir que estás entrando en un lugar donde el tiempo aprendió a caminar despacio. Y entonces ocurre. Te detienes frente a un portal antiguo y miras hacia arriba. La puerta no es grande. La puerta es desproporcionada, como si alguien hubiera pensado el mundo con una regla distinta. Tú cabes, claro, pero cabes como cabría un niño en una entrada de adultos. La madera, los herrajes, los clavos, la piedra alrededor, todo insiste en la misma idea silenciosa. Y te preguntas, sin querer, ¿para quién se construyó esto? Al principio te respondes con lo lógico, para impresionar, para mostrar poder, para que el visitante se sintiera pequeño. La respuesta funciona durante unos segundos. Porque el truco de San Petersburgo es que la exageración no está solo en la entrada principal. Está en los pasillos, en puertas secundarias, en salas donde, supuestamente, alguien desayunaba, leía una carta o se quitaba los guantes sin necesidad de teatro. Sigues caminando y llegas a un patio interior. Hay un edificio noble, piedra, molduras, ventanas que parecen ojos cansados. Y, al lado, otro más funcional, de fábrica o almacén, más joven, más práctico. Y el contraste te incomoda. El viejo parece hundido, como si el suelo hubiera subido con los años y la ciudad se hubiese puesto un abrigo de tierra. El edificio más nuevo, en cambio, está a nivel, como si hubiera nacido después de ese abrigo. No vas a pelearte con la historia oficial esta noche. Esto es una historia para dormir, no un juicio. Solo vas a dejar que las preguntas se sienten contigo, como se sienta un gato en el borde de la ventana. Entras, en la imaginación, con cuidado, en una mansión de comerciantes enriquecidos, una de esas casas donde el lujo quiso parecer inevitable. Subes una escalera ancha y notas algo extraño. Los escalones parecen pedir un paso más largo del que das, como si el cuerpo ideal de esa escalera tuviera otra medida. Llegas a una sala. Aquí el aire cambia. Huele a madera antigua, a barniz, a polvo noble. La luz, incluso imaginada, cae en ángulo suave. Y el techo se aleja. No alto, sino lejano, como un cielo interior. Hablas en voz baja, y el eco te devuelve la frase con ternura, estirándola. Y entonces lo ves. Un hogar, una chimenea enorme, con una boca tan amplia que si quisieras, podrías estar de pie dentro. Y encima del hogar, como una sentencia elegante, un espejo colosal. No un espejo para arreglarse el pelo, un espejo para multiplicar el mundo. Te acercas, y te ocurre algo casi cómico. En el espejo, a esa distancia, no aparece tu cara completa. A lo sumo, el mentón, el cuello, una sombra. Para verte entero, necesitas retroceder varios pasos, inclinar ligeramente la cabeza, buscarte. Ahí es donde la idea del título se clava suave. Espejos que parecen de 7 metros, chimeneas que parecen de gigantes. No porque sean exactamente esa medida, sino porque el cuerpo que imaginas frente a ellos es otro. Un cuerpo que no necesita retroceder para verse. Un cuerpo que mira el espejo de frente,
sin pedir permiso. No tengas miedo. En esta historia no aparecerá ningún monstruo. Lo que aparece es más simple y más extraño. La posibilidad. La posibilidad de que el lujo no fuera solo lujo. De que algunas proporciones nacieran de una vida cotidiana distinta. De que, al menos en la imaginación colectiva, San Petersburgo haya sido una ciudad diseñada para que el ser humano se sintiera pequeño y el poder se sintiera eterno. Te sientas, en la mente, en un banco junto a la pared, como hacen los visitantes cansados, y respiras. El palacio no te exige nada, solo te ofrece silencio, y el silencio te susurra una promesa. Mañana, o en la siguiente parte, entraremos más profundo. Veremos puertas dobles, pasillos secretos, y esas chimeneas altísimas que tragaban humo y frío como si fueran gargantas de piedra. Si quieres seguir este paseo nocturno por los palacios imposibles de San Petersburgo, suscríbete. Deja un like y cuéntame en un comentario. ¿Qué detalle te da más curiosidad? ¿Las puertas, los espejos o las chimeneas? La segunda noche, el frío es casi el mismo, pero tú ya miras distinto. Es como cuando aprendes una palabra nueva y de pronto la ves en todas partes. Hoy no te detienes tanto en las fachadas. Hoy vas por lo que casi nunca se mira. Los huecos, los conductos, los lugares donde el edificio respira. Entras en un palacio museo, imagínalo amplio, interminable, con salas encadenadas como vagones de un tren de terciopelo. La gente habla bajito, como si el techo pudiera escuchar. Y tú, en lugar de buscar cuadros famosos, buscas otra cosa, las marcas del calor, porque San Petersburgo, en invierno, no perdona. Y si un salón es inmenso, calentarlo no es un capricho, es un problema técnico. Entonces aparecen ellas, las chimeneas, los hornos, las estufas, los tiros ocultos tras muros. Te acercas a una pared y si apoyaras la palma, sentirías un frío profundo, un frío que viene de siglos. Pero el edificio fue pensado para arder por dentro, no en llamas, sino en un calor sostenido, paciente. Ves una chimenea decorada con mármol. La boca es grande, sí, pero lo que impresiona no es la boca. Es la columna invisible que sube desde ahí hacia el cielo del techo, y luego hacia otro cielo, y luego hacia el tejado, como si el humo necesitara un camino largo para volverse dócil. Así era, te dices. Necesitaban tiro para evacuar el humo. Y de nuevo, la explicación funciona. Hasta que caminas unos pasos más y ves otra chimenea, y otra, y otra. Algunas están donde tendría sentido reunir a la familia. Otras están en lugares extraños, como si fueran parte de un sistema, no de una escena doméstica. En un rincón hay una puerta de servicio. Esta sí te obliga a inclinarte un poco. Estrecha, discreta, casi tímida. Y el contraste te despierta una imagen, un mundo con dos velocidades. Por un lado, salones para aparecer. Por otro, pasillos para desaparecer. Imaginas a los sirvientes deslizándose por esos corredores bajos, llevando bandejas, agua caliente, carbón. Imaginas el sonido de los pasos amortiguados, el roce de la tela contra la pared, el secreto cotidiano de quienes sostienen la vida sin ser vistos, y entonces comprendes algo que calma la mente. Tal vez el misterio no es gigantes. Tal vez el misterio es jerarquía. La arquitectura como un idioma que separa. Aquí arriba se respira grande, aquí abajo se respira pequeño. Pero el espejo enorme de la noche anterior vuelve a tu memoria, como una luna atrapada. Y las preguntas se quedan, suaves, insistentes. Antes de irte, te detienes en un salón especialmente alto. Imaginas el invierno allá afuera, y aquí dentro, un calor antiguo subiendo por la sala, buscando el techo que se pierde. En ese calor hay algo hipnótico. El edificio te enseña que incluso lo más pesado, piedra, historia, poder, necesita, para sostenerse,
Algo invisible, aire que circula. Y mientras sales, piensas, si seguimos el aire, quizá encontremos la historia. En la próxima parte, vamos a mirar hacia abajo, los pisos hundidos, las ventanas a ras del suelo, los sótanos que parecen antiguos primeros pisos. Y veremos cómo una ciudad puede guardar secretos, debajo de la nieve. Hay una cosa que San Petersburgo hace muy bien: guardar secretos a la altura de tus tobillos. Esta noche no vamos a mirar hacia arriba. No cúpulas, no cornisas, no estatuas. Hoy la historia se esconde abajo, donde el frío se queda más tiempo y donde la ciudad parece llevar un abrigo que nadie recuerda cuándo se puso. Caminas por una calle tranquila, con faroles que derraman luz tibia sobre la nieve. Las fachadas son elegantes, incluso cuando están cansadas. Yeso pálido, piedra oscura, ventanas alineadas como un ejército dormido. Y de pronto te detienes. Hay una ventana que no encaja. No porque sea fea, sino porque está demasiado baja, casi a ras del suelo. Tan baja que parece una ventana de sótano. Pero el marco es noble, trabajado, con molduras. No es un hueco improvisado para ventilar. Es una ventana que alguna vez fue importante, hecha para ser vista. Te inclinas un poco. En el vidrio hay reflejos de faroles. Y detrás, sombra. Quizá una sala vacía. Quizá un almacén. Quizá nada. Pero la pregunta ya nació, y ahora camina contigo. Sigues avanzando, y notas que no es una sola ventana. Son varias. En un edificio tras otro, aparece el mismo gesto. Un piso que mira al mundo desde abajo, como si el suelo hubiera subido con los años. Si lo piensas con calma, la idea no es imposible. Las ciudades cambian, se rehacen, se elevan. La nieve se acumula, el barro se compacta, las calles se repavimentan, se añaden capas como páginas nuevas sobre páginas viejas. Y en San Petersburgo, el agua siempre está cerca, y el agua enseña a construir con prudencia, o con terquedad. Te imaginas una primavera antigua, el río creciendo, llevándose un borde, empujando la humedad hacia los cimientos. Te imaginas obreros echando tierra, levantando un nivel, protegiendo lo que hay. Y te imaginas a los habitantes acostumbrándose, como uno se acostumbra a un cambio de estación. Primero lo notas, luego lo olvidas. Pero el misterio no está en que la ciudad suba. El misterio está en lo que queda atrapado cuando sube. Entras, en la imaginación, a un portal oscuro. No es uno de esos portales monumentales de las postales. Es un acceso común, con olor a escalera vieja y a madera húmeda. La luz es amarilla, y el silencio tiene esa textura suave de los edificios habitados. Un leve zumbido, un crujido mínimo, como si el lugar respirara. Subes un par de escalones y ves el primer descansillo. En la pared, un buzón, una nota antigua, una puerta moderna pintada de blanco, y junto a ella, una puerta más vieja, con un pomo de latón gastado. Nada de eso es misterioso por sí mismo, hasta que miras hacia abajo. Hay otra escalera. Una escalera que baja desde el nivel de la entrada. Baja a una puerta que no parece de sótano, sino una puerta normal. Una puerta con marco trabajado. Y a su lado, una ventana igual de trabajada, pero medio enterrada en sombra. Te detienes. Tu cuerpo entiende algo antes que tu mente. Ese nivel inferior también fue un nivel de vida. No se siente como un sótano. Se siente como un piso que fue empujado hacia abajo por la historia. Bajas con cuidado. Un escalón, otro. El aire se enfría un poco, pero no tanto como esperabas. Hay una tibieza remota, como si el edificio guardara calor en la barriga. La pared está más cerca. El techo se siente más bajo. Y entonces, en el último escalón, la puerta te queda frente a frente. La madera tiene marcas de tiempo, pequeñas cicatrices, capas de pintura vieja, una línea donde una mano pasó miles de veces. Y en esa puerta, de pronto, todo encaja con lo que venías sintiendo.
Las proporciones cambian. No son proporciones gigantes. Son proporciones humanas, más íntimas, como si este nivel perteneciera a un mundo diferente del de los salones altísimos. Ahí te viene una imagen. La misma casa, hace 200 años. Carros en la calle, nieve sucia, voces. Y esa puerta inferior siendo la puerta principal, la entrada natural, la que recibía pasos sin ceremonia. Arriba quizá, el piso noble. Abajo, la vida práctica. O al revés. La ciudad no te lo explica, solo te deja ver el escenario y te pide que escuches el eco. Te acercas a la ventana baja. El vidrio está empañado por dentro, y no distingues nada, pero sientes la presencia de un espacio. Una habitación que respira lento, escondida por centímetros de tiempo. Entonces recuerdas los espejos enormes y las chimeneas gigantes de las primeras noches. Y la pregunta se afina, como una aguja que encuentra el surco correcto. ¿Y si la sensación de gigante no viene solo de lo alto, sino también de lo que falta abajo? ¿Y si lo que hoy parece desproporcionado es el resultado de una ciudad que se fue elevando, dejando habitaciones en penumbra y obligando a los edificios a vivir con dos alturas a la vez? No necesitas una respuesta definitiva para dormir. Solo necesitas una idea tranquila. La arquitectura también envejece. Y al envejecer, no solo se agrieta, también se hunde, se tapa, se reacomoda, como un recuerdo que, con los años, se cubre de otras cosas, pero sigue ahí. Subes de nuevo. Al llegar al nivel de la calle, el aire parece más ligero. Miras atrás una vez, hacia la escalera que baja, y te das cuenta de algo. Lo que te intriga no es el sótano. Es la posibilidad de que bajo tus pies haya un San Petersburgo ligeramente distinto, todavía esperando ser escuchado. En la próxima parte, seguiremos esa idea por dentro. 2 puertas en una misma casa, 2 rutas, 2 vidas. Y quizás encontremos un pasillo de servicio que explique por qué algunos salones fueron hechos para aparecer y otros para no ser visto nunca. Esta noche, el frío parece más limpio, como si alguien hubiera barrido el aire. La ciudad está callada, y ese silencio te da permiso para fijarte en detalles que, de día, pasan como sombras. Porque hoy buscamos algo muy simple. 2 puertas. No la puerta principal de las postales, sino la puerta real de la vida cotidiana. La que se abre 1000 veces sin aplausos. La que conoce las manos cansadas, las prisas pequeñas, las llaves que tiemblan un poco cuando el invierno muerde fuerte. Caminas junto a una fachada larga. A un lado, un portal enorme con columnas, molduras y una puerta tan alta que parece pensada para dejar entrar un carruaje sin desmontar el orgullo. Encima, una lámpara. Un número. Todo dice, aquí se entra con ceremonia. Pero unos metros más allá, casi escondida en la sombra, hay otra puerta. No es fea, no es sucia, simplemente es discreta, más baja, más estrecha, pintada con un color que alguna vez fue alegre y ahora es solo práctico. Como si esa puerta no quisiera impresionar a nadie, como si su única misión fuera abrirse y cerrarse, en silencio. Te quedas mirando la distancia entre ambas. No es mucha, unos pasos, y sin embargo sientes que separa 2 mundos. Imagina por un momento la casa viva, hace siglos. En el portal grande llegan visitantes, capas largas, guantes, voces educadas. Alguien anuncia nombres. Se escucha el roce de la tela buena. Se huele perfume y cera de vela. Arriba, en algún piso noble, el techo espera. En la puerta pequeña, en cambio, llegan otras cosas. Carbón en sacos oscuros, agua en cubos, pan envuelto en tela, verduras con tierra, leña con olor a bosque. Y llegan también otros pasos, rápidos, acostumbrados, invisibles. Entras por el portal grande, solo en la imaginación. La primera sensación es el espacio. Techo alto, paredes amplias, una escalera que sube como si estuviera convencida de su importancia.
El sonido cambia, tus pasos resuenan un poco, y el edificio te devuelve un eco suave, como un recordatorio de que aquí todo se escucha. Subes. A cada tramo, un descanso con ventana. La luz es fría, pero hermosa, y llegas a un corredor que huele a madera antigua. Este lugar fue hecho para que el cuerpo caminara despacio. Ahora, sin moverte realmente, imagina que sales y entras por la puerta pequeña. La diferencia se siente en el primer segundo. El techo baja, las paredes se acercan, el aire tiene otra textura, más tibio, más húmedo, con un toque de cocina. Aquí los pasos no resuenan, se esconden. Y cuando el edificio te devuelve sonido, lo hace en voz baja, como si supiera que debe ayudar a la discreción. Hay un pasillo estrecho, tal vez una escalera secundaria, casi vertical. Hay puertas que no tienen molduras, sino función. Y hay algo muy importante. El camino no está pensado para el visitante, sino para el trabajo. Este es el punto donde el misterio se vuelve humano. Ya no se trata de gigantes, sino de quién podía ser visto y quién debía desaparecer dentro de la casa, como una corriente subterránea. Piensa en el fuego de las chimeneas enormes. No se alimentaba solo. Alguien traía carbón. Alguien quitaba la ceniza. Alguien limpiaba el hollín, ese polvo negro que se pega a todo y se mete en la garganta como un susurro amargo. Y cuando el salón brillaba, alguien había trabajado para que brillara sin dejar rastro de sí mismo. En una esquina del pasillo de servicio, imaginas una campanilla, una cuerda que sube hacia los pisos altos, un tirón breve, el sonido diminuto viajando por dentro de la casa como un mensaje secreto. Té, leña, agua caliente, más luz, y las manos se mueven, los pasos se mueven, todo se mueve sin cruzar la escena principal. En algún momento, por pura curiosidad, abres una puerta lateral y miras dentro de una habitación pequeña. No hay lujo, hay orden. Quizá una mesa simple, quizá un banco, quizá una ventana mínima. Y en ese espacio, la casa se siente de verdad, no como teatro, sino como máquina de vida. Sales de nuevo al corredor estrecho y sigues hasta una escalera que baja. Aquí aparece una sensación familiar. El edificio te conduce hacia el nivel inferior, ese piso que parece enterrado, como si la ruta invisible de la casa fuera también la ruta más antigua. Y entonces lo ves, una puerta que no está hecha para impresionar, pero tampoco es improvisada. Tiene madera trabajada, marco firme. Es una puerta que perteneció a un tiempo donde ese nivel era normal, como si la casa recordara su propia historia y la guardara en sus rutas secretas. Te detienes frente a esa puerta, respiras y comprendes algo suave, casi tranquilo. Los palacios no solo se construyen para alguien, también se construyen contra alguien, contra el frío, contra el agua, contra el paso del tiempo, contra el caos de la ciudad. Y, a veces, contra la idea de que todos son iguales dentro de una misma casa. Dos puertas, una para la luz y la mirada, otra para el trabajo y la sombra, y entre ambas, una distancia pequeña que sostiene una sociedad entera. Antes de irte, imaginas un momento sencillo, una criada joven subiendo por la escalera secundaria con una bandeja caliente. Arriba, un salón con espejo enorme. Abajo, un pasillo estrecho. Ella no se detiene a pensar en proporciones, solo camina, solo sostiene la vida. Y sin embargo, gracias a ella, el espejo puede reflejar un mundo perfecto. En la próxima parte, volveremos al objeto que más te inquietó, el espejo de 7 metros. Lo miraremos como se mira un truco de magia, no para romperlo, sino para entender por qué nos deja sin palabras. Esta noche volvemos al salón. No porque sea el más famoso, ni el más rico, ni el más fotografiado, sino porque aquí hay algo que funciona como un hechizo silencioso. Un espejo demasiado grande para ser solo un espejo. Imagínalo otra vez.
Una sala amplia, con el suelo de madera pulida que guarda pasos antiguos. La luz entra fría, y al tocar las paredes se vuelve más suave, como si el aire aprendiera educación. Hay un hogar de piedra. Encima, el espejo. No importa si mide exactamente 7 metros. Importa la sensación. Al mirarlo, tu cuerpo entiende que fue pensado para multiplicar. Te acercas con calma, como si el espejo pudiera asustarse. La superficie devuelve el mundo de inmediato. Las lámparas, las molduras, el borde del techo que parece no terminar. Y, si te colocas cerca, ocurre lo de la primera noche. Para verte entero, tienes que retroceder. Y ahí nace el cosquilleo. No es miedo, es una especie de desconcierto suave, el mismo que sientes cuando ves una puerta demasiado alta o una chimenea que se eleva como una torre. Porque el espejo te obliga a hacer algo extraño, buscarte. Como si tu propia imagen estuviera ligeramente fuera de sitio en esa escala. Te alejas unos pasos. Ahora sí, apareces entero. Y lo que ves no es solo tu reflejo, es una sala que se duplica. Una sala que, sin mover una pared, parece convertirse en otra. Hay una razón sencilla para esto. En el norte, la luz es un tesoro. En invierno, la luz dura poco, y en San Petersburgo dura aún menos. Un espejo grande no es solo lujo, es una herramienta. Un espejo hace algo muy práctico. Reparte la claridad, empuja los rayos, los devuelve, los estira. Pero la explicación práctica, una vez más, se queda corta. Porque no es solo la luz, es el mensaje. Un espejo colosal hace que el mundo parezca más grande de lo que es. Y eso, en un palacio, no es un accidente, es una idea. Piensa en alguien entrando por primera vez, un visitante de provincia, un extranjero, un comerciante recién admitido, un oficial joven. Entra con su abrigo, con su frío todavía pegado a la piel, y de pronto se encuentra con un salón que no termina, porque el espejo le ofrece un segundo salón paralelo, un gemelo de luz. El visitante no puede evitarlo. Respira más pequeño. Y ahí está el verdadero arte del espejo. No refleja solo una habitación. Refleja jerarquía. Refleja un mundo donde el poder puede duplicar la realidad, donde la riqueza puede crear espacio con un simple gesto. Te acercas al marco del espejo. Lo miras como se mira un objeto antiguo, con respeto y curiosidad. Los marcos grandes tienen algo de armadura. No son decoración, son frontera. Dicen, esto no es un vidrio, es un símbolo. Y el símbolo habla en varios idiomas. Habla del dinero, porque fabricar espejos grandes durante siglos fue difícil y caro. Habla del gusto, porque en Europa se puso de moda convertir salones en escenarios de reflejos, como si la vida necesitara repetirse para parecer más verdadera. Habla del clima, porque el norte ama cualquier truco que capture un poco más de día. Y habla del espectáculo, porque un palacio, al final, es un teatro con paredes. Pero hay un idioma más íntimo, el idioma del cuerpo. Estás ahí, de pie, frente al espejo, y por un momento te preguntas, ¿a qué altura estaba pensado el centro de ese espejo? ¿Para qué mirada se colocó? ¿Para qué postura? Si el espejo estuviera pensado para ti, la imagen natural debería caer en tu rostro cuando te colocas cerca, sin esfuerzo. Y sin embargo, te obliga a retroceder, como si la sala quisiera mantenerte a distancia, como si quisiera recordarte que aquí se mira desde lejos. En una esquina, imaginas un candelabro, muchas velas, y cuando el espejo las recibe, la luz se convierte en 2 luces, en 4, en 8. Es un truco antiguo, hermoso y simple. Multiplicar la llama sin añadir fuego. De pronto la sala no parece fría, parece dorada. Y entonces lo entiendes. El espejo no fue hecho para que alguien se viera el peinado. Fue hecho para que la casa pareciera inagotable, para que la noche pareciera más larga, para que el invierno pareciera menos duro. Fue hecho para que, cuando el mundo exterior se volviera gris,
y bajo, aquí dentro todo siguiera alto y brillante. Te quedas unos segundos mirando tu reflejo y notas algo. En un espejo así, tú no eres el protagonista. Tú eres un detalle. El protagonista es el espacio. Por eso inquieta, porque te enseña, sin palabras, que hay lugares donde la arquitectura es más importante que el individuo. Y sin embargo, el espejo también puede ser un amigo para dormir, porque hay algo hipnótico en su repetición. Mirar un reflejo dentro de otro refleja el cansancio, lo suaviza, lo vuelve lento, como si la mente, al ver el mundo duplicado, entendiera que no tiene que correr. Todo ya está. Antes de salir, te colocas una vez más en el punto exacto donde te ves entero. No muy cerca, no muy lejos, en el lugar que el espejo parece preferir. Y te haces una promesa silenciosa. En la próxima parte, no miraremos la luz, sino el fuego. Volveremos a esas chimeneas enormes, pero esta vez no como decoración, sino como garganta de una máquina. ¿Cómo se calentaba de verdad un palacio? ¿Cuánta gente hacía falta para alimentar ese invierno interior? Porque si el espejo multiplica la luz, alguien tuvo que multiplicar el trabajo para sostenerlo. Esta noche no miras el espejo, o lo miras solo de reojo, como se mira a alguien hermoso que ya te contó su secreto. Hoy te interesa lo que el espejo no puede duplicar: el calor verdadero, el que no es metáfora, el que se paga con manos, con tiempo, con carbón, con ceniza. Fuera, San Petersburgo vuelve a ser San Petersburgo. Aire húmedo, frío fino, una oscuridad que no asusta, pero pesa. Dentro, en cambio, la sala se mantiene. No caliente como verano, sino templada como una memoria. Y eso, en una ciudad así, es un milagro cotidiano. Te acercas a la chimenea. De lejos es elegante. Mármol, líneas limpias, quizá un relieve discreto. Pero de cerca se vuelve otra cosa. Una boca. Una boca que podría tragarse una persona si el edificio quisiera jugar contigo. No juega. Solo respira. Imagina el fuego como una criatura doméstica. No una llama pequeña de cuento, sino un fuego serio, que come, y nunca está del todo satisfecho. Piensa en los inviernos largos, en los días cortos, en las noches que caen temprano. ¿Cuántas horas habría que alimentar esa boca para que el salón no se convirtiera en hielo? Y entonces aparece la pregunta que casi nunca se hace el visitante. ¿Quién alimentaba todo esto? Porque el palacio tiene un truco. Te hace creer que el lujo se sostiene solo. Y no. El lujo se sostiene con rutina, con trabajo repetido, con manos que conocen el peso exacto de un cubo, el sonido de la leña seca, el olor del carbón cuando aún no arde. Cierras los ojos un segundo y escuchas el edificio como si fuera un organismo. En algún lugar, no en el salón, hay un cuarto de carbón, un espacio oscuro, con polvo negro en el suelo y en el aire. Allí, el tiempo no brilla. Allí, el tiempo se acumula. Un saco cae con un golpe sordo. Una pala raspa. Un hombre tose. Una mujer se cubre la boca con un pañuelo. Nadie aplaude. Luego está el camino. No el camino de los invitados, alfombras, escaleras anchas, sino el camino estrecho, el que aprendimos a intuir. Pasillos de servicio, puertas pequeñas, giros incómodos. Por esos pasillos sube el combustible como sube una sangre oscura. Y la chimenea, ahí arriba, espera. Pero no es solo una chimenea. En casas grandes, muchas veces hay sistemas, rutas del humo, conductos escondidos dentro de muros. El palacio es un rompecabezas, salones para mostrar, paredes para ocultar, y dentro de esas paredes, una ingeniería silenciosa que mantiene la vida posible. Te detienes frente al hogar y miras hacia arriba. Imaginas la columna interna, el tiro subiendo, subiendo, atravesando pisos, hasta el tejado. Piensas en el humo viajando por esa garganta de ladrillo,
buscando salir sin molestar a nadie. Y entiendes por qué a veces las chimeneas parecen gigantes, no solo por la boca, sino por todo lo que no ves. El fuego, además, no es solo fuego, es limpieza, porque el fuego deja ceniza, y la ceniza, si no se retira, mata el calor. Se vuelve un enemigo pequeño y persistente. Así que alguien, cada cierto tiempo, abre una compuerta, raspa, recoge, saca un cubo pesado y vuelve a cerrar como si nada hubiera pasado. Y luego está el hollín. El hollín es el recuerdo negro del fuego. Se pega a las paredes internas, ensucia el tiro, reduce el aire. Así que, de vez en cuando, alguien sube a un tejado helado y trabaja en silencio, con herramientas, con cuerdas, con paciencia. Nadie lo ve desde el salón. Desde el salón solo llega la magia. La sala se mantiene viva. Mientras piensas en esto, la chimenea deja de ser un símbolo de lujo y se convierte en un símbolo de algo más honesto. Dependencia. El poder necesitaba calor, y el calor necesitaba gente. Ahora, imagina un día especialmente frío. No un frío bonito, un frío que se mete por debajo de las uñas. Un frío que hace que la ciudad suene más seca, más dura. En ese día, el palacio debe funcionar igual, porque el palacio no puede admitir debilidad. El palacio, como el espejo, debe decir siempre. Entonces, el trabajo se multiplica. Más carbón, más turnos, más cubos, más pasos por pasillos estrechos. Y mientras arriba se escucha música o conversaciones suaves, abajo se escucha otra música. El golpe del saco, la pala, el crujido de la leña, el agua calentándose. De pronto, el salón con su chimenea enorme ya no parece un lugar construido para gigantes. Parece un lugar construido para que los demás se sintieran gigantes, aunque fuera por una noche. Un lugar donde el visitante pensaba, aquí el invierno no manda. Y eso, en San Petersburgo, es una forma de poder. Te sientas un instante cerca del hogar, no tan cerca como para sentir el fuego en la cara, pero lo suficientemente cerca para imaginar la tibieza. Te dejas llevar por el sonido que haría la leña al asentarse, por el susurro de la llama. Si estuvieras aquí de verdad, quizás olerías un poco de humo dulce, un olor que siempre trae calma. Y justo cuando tu mente empieza a aflojarse, aparece un pensamiento nuevo, pequeño, como una chispa. Si el calor se movía por dentro de los muros, ¿qué más se movía por dentro? Porque donde hay conductos, hay rutas. Y donde hay rutas, hay secretos. No secretos oscuros, sino secretos de arquitectura. Pasajes, espacios vacíos, escaleras ocultas, puertas que no parecen puertas. En la próxima parte, vamos a escuchar la casa desde otro ángulo. El eco. Veremos cómo las salas altas no solo impresionan por la vista, sino por el sonido. Y quizás descubramos que, en algunos palacios, la arquitectura fue diseñada para que una voz llegara más lejos de lo que debería. Hay noches en las que una ciudad no parece hecha de piedra, sino de sonido. San Petersburgo, cuando calla, no es silencio total. Es un silencio con textura, un rumor lejano, un crujido, un soplo del río. Y cuando entras en un palacio, esa textura cambia, como si cruzaras una frontera invisible y el aire se volviera más educado. Esta noche no vas a mirar lámparas, ni marcos, ni espejos. Hoy vas a hacer algo muy simple: hablar bajito. Imagina que estás solo en un salón alto. No hay turistas, no hay guías, no hay pasos ajenos. Solo tú y la sala, respirando juntos. Dices una palabra cualquiera, casi sin voz. Buenas noches. Y el palacio te responde, no con una repetición exacta, sino con una caricia lenta. Tu frase vuelve un poco más tarde, estirada, suavizada, como si alguien la hubiera pasado por una tela fina. Ese es el eco. Pero en un salón así, el eco no es solo un fenómeno, es un personaje. Porque el eco hace algo extraño.
te obliga a medir tus movimientos. Si hablas fuerte, el salón se apodera de ti. Si ríes, el techo lo recoge y lo devuelve con una risa que ya no es solo tuya. Si callas, el salón te deja descansar. Y aquí aparece una idea que parece pequeña, pero cambia todo. Tal vez algunas salas no se construyeron solo para verse grandes. Se construyeron para sonar grandes. En la vida cotidiana, una habitación puede ser íntima o fría. Pero un salón ceremonial debe ser otra cosa. Debe servir para entradas, anuncios, música, bailes. Debe ser capaz de convertir un gesto en un acontecimiento. Piensa en una puerta enorme abriéndose. No solo se ve, se oye. Un golpe suave de madera, el roce de una bisagra, el aire moviéndose como una cortina invisible. En un espacio alto, ese sonido se agranda, se vuelve digno, como si el edificio hiciera reverencia. Piensa en unos pasos sobre parquet. Un paso, otro paso. En una casa pequeña, son solo pasos. En un salón alto, son un mensaje. Alguien llega. Y ahora imagina música. No un altavoz moderno, sino música de verdad. Cuerdas, viento, voces. En los palacios, la música no era solo entretenimiento, era parte del poder. Porque la música controla el aire. Y quien controla el aire, controla el ánimo. En un salón alto, las notas suben y tardan en morir. Se quedan un segundo más, flotan, se mezclan. La sala se vuelve un instrumento. No importa si el músico es bueno o no, el lugar lo ayuda, lo vuelve más grande. Por eso cuando miras techos tan altos, puedes pensar en espejos, en chimeneas, en lujo. Pero también puedes pensar en esto, en la intención de crear un espacio donde el sonido haga sentir a la gente, pequeña y maravillada. Te mueves unos pasos, el eco cambia, te detienes bajo una moldura y tu respiración parece distinta. En un rincón, el sonido se queda atrapado. En el centro, se abre como un abanico. Eso significa que el salón tiene puntos, lugares donde una voz se proyecta mejor, donde un instrumento brilla más. Y de pronto, sin querer, entiendes algo inquietantemente bello. Un salón alto puede estar diseñado para que una persona, de pie en el lugar correcto, sea escuchada por todos sin levantar la voz. No necesitas micrófono, no necesitas gritar. El edificio hace el trabajo. ¿Te imaginas el poder de eso? Un gobernante, un noble, un anfitrión, un general. Un paso adelante, una frase corta, y la frase viaja. Se posa en los oídos, se queda, no por la fuerza de la garganta, sino por la inteligencia del espacio, la arquitectura como amplificador. Te acercas al extremo de la sala, donde las ventanas son altas y la noche se pega al vidrio. Mirar hacia afuera te da vértigo suave. La oscuridad es amplia, como si el mundo fuera solo frío. Y dentro, el salón se mantiene vivo, suspendido. Aquí el eco también tiene otra función. Te recuerda que no estás en una casa común. Te recuerda que estás en un lugar donde la vida cotidiana se transformó en ceremonia. Y sin embargo, el eco también puede ser un arrullo. Hay algo profundamente calmante en escuchar tu propia voz volverse lenta, volver convertida en susurro. Es como oír tus pensamientos desde lejos, con menos urgencia, como si el palacio te ayudara a bajar el ritmo. Dices otra palabra, quizás solo para probar. Tranquilo. Y el eco la devuelve más tranquila todavía. En este punto, la historia se vuelve una especie de cuna. Porque si el espejo duplica la luz y la chimenea sostiene el calor, el eco hace lo más raro. Sostiene el tiempo. Lo estira. Lo hace más amplio. Te sientas. Dejas que el salón sea grande por ti. Dejas que el techo cargue con la altura. Y por un momento, comprendes por qué a veces se construye así. Para que el cuerpo humano se sienta parte de algo que lo supera. Y ahora viene la pregunta que abre la puerta a la próxima noche. Si los salones estaban diseñados para proyectar una voz,
¿Quién hablaba aquí? Porque la voz que domina un espacio también revela para quién fue hecho. No solo para nobles en general, sino para momentos concretos, recepciones, bailes, discursos, juramentos, confesiones. En la próxima parte, vamos a encender el palacio como se encendía antes, con velas, con música, con pasos. Vamos a imaginar una noche de baile, cuando el espejo multiplicaba las llamas y el eco multiplicaba la risa. Y veremos cómo una ciudad entera puede bailar, dentro de una sala. No está lleno como un teatro moderno, pero sí lleno de una energía antigua, suave, educada. Una energía que no corre, desliza, porque en estos lugares la prisa es un error de etiqueta. Imagina la entrada. Primero llega el sonido, el roce de abrigos, el golpe discreto de un bastón, una risa contenida. Luego llega la luz. Velas, muchas velas, repartidas como pequeñas estrellas domésticas. Y por último llega el olor. Cera, perfume, aire frío que se queda un momento en las telas antes de rendirse. En la puerta alta, la puerta para aparecer, alguien anuncia nombres. No hace falta gritar. El eco del salón ayuda. La voz viaja con dignidad, y cada nombre cae como una pieza de música. Y tú estás ahí, en medio de todo, pero sin ser visto, como una mirada, como una cámara antigua que no hace ruido. Las mujeres llevan vestidos que parecen flotar, no por magia, sino por costumbre. Los hombres llevan uniformes, broches, guantes. Hay peinados que tardaron horas en construirse. Hay manos que se mueven con cuidado para no romper la ilusión. Porque eso es un baile en un palacio. Una ilusión sostenida por disciplina. El espejo gigante, esta noche, funciona como un segundo salón. Las velas se duplican en él y el mundo se vuelve más brillante de lo que debería. Donde hay 100 luces, el espejo ofrece 200. Donde hay una fila de invitados, el espejo sugiere una fila infinita. Y entonces, comprendes por qué el espejo parece de 7 metros, no solo por su tamaño, sino por lo que provoca en la mente. La mente, al ver la repetición, cree en la abundancia. Cree en el siempre. Cree en el poder como algo natural. Empieza la música. No es música alta, es música precisa. Un violín marca el aire. Un instrumento de viento respira. Y el salón responde con su eco ligero. Las notas suben hacia el techo y vuelven. No como ruido, sino como un segundo perfume. Las parejas se colocan. Un paso atrás, un paso al lado. Un giro pequeño. Nadie se mueve solo para sí mismo. Todos se mueven para ser parte de un dibujo. Desde arriba, desde un balcón o una galería, el baile debe parecer un mecanismo perfecto. Telas que giran, manos que se encuentran, sombras que se ordenan. Como si el palacio, por unas horas, lograra convertir a los seres humanos en una coreografía de porcelana. Pero debajo de esa porcelana hay vida. Hay miradas que se buscan. Hay celos silenciosos. Hay nervios. Hay una joven que respira demasiado rápido y trata de esconderlo. Hay un oficial que sonríe sin saber qué hacer con sus manos. Hay una mujer mayor que observa con la calma de quien ya conoce el final de muchas historias. Y hay, por supuesto, trabajo invisible. Porque mientras arriba bailan, abajo se mueven otros pasos. En algún lugar, por la puerta pequeña, sube una bandeja con té caliente. Alguien repone velas antes de que se apaguen. Alguien trae más leña, más carbón. Alguien limpia una gota de cera caída. Nadie los mira. Pero sin ellos, el baile no podría existir. Es curioso. El palacio es un escenario que no admite fallos. La música debe seguir. La luz debe ser constante. El calor debe sostener el cuerpo dentro del vestido, dentro del uniforme, dentro de la máscara social. Y ahí vuelves a sentir lo que venimos siguiendo desde el principio. Los espejos, las chimeneas, las puertas enormes. No son solo arquitectura, son instrumentos.
instrumentos para construir una sensación, la sensación de que el mundo, aquí dentro, está controlado. Piensa en el invierno afuera, oscuro, húmedo, largo. Y aquí dentro, el baile. Es casi una declaración política sin palabras. La estación no manda. El frío no manda. La ciudad obedece. En un momento, la música baja. Hay un descanso. La gente se agrupa en pequeñas constelaciones de conversación. Las risas son cortas, contenidas. El eco las suaviza. El espejo las duplica. Y el palacio absorbe todo como una esponja elegante. Tú te acercas a una pared, donde la luz de las velas hace brillar un relieve. Pasas la mirada por una puerta altísima, y por un segundo te parece aún más alta, porque está rodeada de cuerpos que se mueven como si fueran más frágiles que la madera. Entonces te preguntas, con calma, ¿para quién era realmente este baile? Sí, para los nobles, para los ricos, para los invitados, pero también para la ciudad misma. Porque un baile en un palacio no es solo una fiesta, es un mensaje que viaja, se comenta, se repite, se imita, se convierte en rumor. Y los rumores, en una capital, son otra forma de poder. La música vuelve. La gente regresa al dibujo. El salón se llena de giros. Y por un instante, San Petersburgo parece bailar también. El río allá afuera, la nieve, los faroles, las calles. Todo sigue. Pero aquí dentro, el mundo está suspendido en una armonía artificial. Es hermoso. Y también un poco triste, porque sabes que la noche acabará. Las velas se apagarán. El humo saldrá por la chimenea gigante. Y alguien recogerá la ceniza sin que nadie lo note. Y justo cuando el pensamiento se vuelve demasiado real, el palacio te ofrece su último truco. El eco vuelve a traer una nota de música, una nota que tarda en morir, como si el edificio no quisiera dejar ir la fiesta. En la próxima parte, miraremos el palacio con otros ojos, como un teatro en sí mismo, no solo por los bailes, sino por los lugares desde donde se miraba. Galerías, balcones, rincones de observación. Porque en estos espacios, mirar era casi tan importante como ser visto. Esta noche lo miras desde un costado, como si el palacio te hubiera dicho, ven, pero no participes, solo observa. Y de pronto, todo cambia. Porque cuando miras un palacio como un teatro, entiendes que no se construyó solo para vivir dentro, sino para ser contemplado. Y no hablo de turistas, ni de cámaras modernas. Hablo de una mirada antigua, la mirada que decide quién importa. Imagínate en una galería alta. Subiste por una escalera secundaria, quizá por un tramo que no usan los invitados. Llegaste a un corredor superior, una especie de balcón interior. Desde ahí, el salón se abre abajo como un lago de luz. Las velas parecen pequeñas, los cuerpos parecen miniaturas elegantes, y el espejo gigante, en la pared opuesta, duplica el espectáculo. Lo primero que sientes es una distancia dulce, la distancia que te permite ver el conjunto, sin que el conjunto te trague. Aquí arriba, el aire es un poco más frío, y el sonido llega distinto. La música sube y se mezcla. Las conversaciones se vuelven murmullo. Es como escuchar una ciudad desde la ventana. Sabes que hay vida, pero no te exige responder. Ahora mira alrededor. En un palacio teatro, siempre hay lugares para mirar sin ser visto del todo. Esquinas, marcos, columnas, sombras cuidadosamente colocadas. Porque la observación no era un accidente, era una práctica. En sociedades de etiqueta, mirar es un poder silencioso. Quien mira, evalúa. Quien mira, recuerda. Quien mira, decide. Y la arquitectura lo sabía. Por eso hay galerías. Por eso hay balcones. Por eso hay puertas dobles que se abren a medias, dejando un hueco por donde una mirada puede pasar sin que pase un cuerpo. Por eso hay salones encadenados, de modo que, al atravesarlos, uno se siente observado incluso cuando cree estar solo. El palacio, visto así, se convierte en un aparato,
Un aparato para ordenar a la gente en el espacio, para que cada uno ocupe el lugar que le toca. Abajo, los invitados están en la escena. Arriba, alguien los contempla. Y esa verticalidad, ese arriba y abajo, es otra forma de decir lo mismo que ya nos dicen las puertas enormes y las puertas pequeñas. No hace falta hablar. Basta con la altura. Ahora, imagina una función sin aplausos. Entra una persona importante. La puerta alta se abre. El eco recoge el movimiento. Las cabezas giran como si obedecieran una cuerda invisible. Alguien sonríe. Alguien se inclina. Alguien finge no mirar, pero mira. Todo ocurre en segundos, con una precisión que parece coreografía. Y tú, desde la galería, lo ves completo. Ves también los detalles que abajo se pierden. La forma en que la luz toca una joya. La manera en que un guante aprieta un poco demasiado. El gesto mínimo de incomodidad en una boca que no quiere mostrarla. El teatro del palacio no está solo en los bailes. Está en las entradas. Está en las pausas. Está en el uso del espacio como un idioma. Y, por supuesto, está en el espejo. Porque el espejo no solo duplica la sala, duplica la escena. Si alguien entra, el espejo lo muestra desde otro ángulo. Si alguien se acerca a conversar, el espejo convierte esa conversación en un rumor visible. El espejo añade público. De pronto entiendes algo fascinante. En un salón con espejo gigante, es difícil estar verdaderamente a solas. Siempre hay una parte de ti que aparece en algún reflejo. Siempre hay una esquina donde tu cuerpo se revela sin que te des cuenta. Como si el palacio dijera, aquí todo se ve. Pero no todo. Porque mientras arriba se ve, abajo se sostiene. Vuelves la mirada hacia un lateral, donde hay una puerta pequeña, casi escondida en el marco. Por ahí pasa un sirviente con una bandeja. Su presencia dura un instante, como un corte de escena. Entra, deja, sale. El teatro no puede detenerse. Y esa es otra razón por la que el palacio se parece al teatro. Hay una parte visible y una parte invisible. El público no debería mirar detrás del telón, pero si miras desde la galería, puedes intuirlo. Corredores laterales, puertas discretas, rutas secretas que hacen posible la magia. Te quedas un rato en silencio. Dejas que tu mente se calme con la idea de estar arriba, lejos de la urgencia. El palacio, desde esta altura, no intimida tanto. Es casi hermoso, como una caja de música. Y entonces, sin aviso, te llega un pensamiento nuevo. Si el palacio era un teatro, ¿quién escribió la obra? No en el sentido literal, en el sentido de intención, de diseño, de moda, de poder. De Europa mirando a Europa. De Rusia queriendo ser vista como un imperio de luz. En la próxima parte saldremos del salón y miraremos la ciudad misma como escenario. La niebla, el río, el clima. Esa atmósfera que obliga a construir interiores donde la luz y el calor parezcan eternos. Porque tal vez los palacios no se hicieron para gigantes, sino para vencer a la noche. Empezamos afuera. Porque hay algo que explica muchas cosas en San Petersburgo sin necesidad de palabras. La atmósfera. No la atmósfera como idea poética, sino la de verdad. Humedad, viento, luz corta, niebla que llega sin pedir permiso. Sales a una calle amplia. El río está cerca, aunque no lo veas. Lo sientes en el aire. Un frescor húmedo que se mete por dentro de la ropa como si buscara un lugar donde quedarse. Las farolas iluminan un cono pequeño, y alrededor de ese cono, la noche se mantiene enorme. San Petersburgo tiene esa cualidad. Incluso cuando todo está quieto, parece que la ciudad está respirando. Y a veces, en esa respiración, aparece la niebla. No como un monstruo, no como una nube dramática, sino como una presencia suave que borra los bordes. Las fachadas pierden sus líneas. Los puentes se vuelven fantasmas. Las estatuas parecen mirar desde más lejos. La ciudad se vuelve una acuarela. En un lugar así,
La luz es una batalla. El día, en invierno, puede ser breve y pálido. La claridad no entra en una habitación. Se asoma, duda, se va. Y entonces entiendes por qué los palacios y las mansiones de la ciudad aman tanto los recursos que atrapan la luz. Ventanas altas, paredes claras, techos elevados y, por supuesto, espejos enormes. Un espejo grande no es solo lujo, es una respuesta al clima. Es un no pronunciado en voz baja contra el gris. Miras una fachada con ventanas alargadas. Muchas son altas, como si quisieran beber el poco sol que haya. Algunas, ya lo vimos, están demasiado bajas, casi enterradas, como recordando que la ciudad cambia de nivel. Y en ese juego de alturas, la luz se vuelve un objeto precioso. Se persigue, se roba, se multiplica. Caminas hacia un puente. La barandilla está fría. La niebla hace que el agua parezca más cercana. No escuchas el río con claridad, pero intuyes su movimiento. Y piensas en lo que significa construir aquí, con el agua siempre cerca. La humedad entra. La humedad se instala. La humedad no perdona. Por eso, los interiores se vuelven refugios. No solo refugios de frío, sino refugios de humedad y sombra. El palacio, en parte, es una cueva elegante, un lugar donde la ciudad no puede tocarte. Y ahí, de nuevo, la arquitectura se vuelve un idioma de poder. Porque quien puede construir un refugio perfecto, quien puede crear un verano interior en medio del invierno, está diciendo algo sin decirlo. Yo mando más que el clima. La niebla te hace avanzar despacio. Los pasos suenan apagados, como si la ciudad hubiera puesto algodón en el suelo. La luz de las farolas se refleja en la humedad, y por un momento sientes que caminas dentro de una lámpara antigua. Y de pronto recuerdas el salón con el espejo. En una ciudad con niebla, un salón con espejo es casi un acto de fe, una promesa de que la claridad puede ser fabricada, de que el brillo no depende del cielo. También recuerdas las chimeneas, porque en una ciudad húmeda el frío se siente distinto. No es un frío seco que corta y ya. Es un frío que se pega a la piel, que entra en los huesos con paciencia. Un frío que hace que el calor sea aún más valioso. El fuego no es solo confort, es supervivencia. Así que, de algún modo, la niebla explica las chimeneas gigantes. Se necesita mucho calor para secar un espacio enorme. Se necesita un fuego serio para vencer la humedad de una capital construida junto al agua. Te detienes un momento bajo un alero. Mirar hacia arriba, ahora, te da una sensación diferente. Las cornisas parecen flotar en la neblina. Los edificios pierden su peso. Y entiendes otra cosa. Los palacios también son una respuesta a esa falta de bordes. Si el mundo exterior se vuelve borroso, el interior debe ser claro. Si afuera todo es gris, adentro debe haber oro. Si el día es corto, adentro debe parecer eterno. Por eso los techos son altos, para atrapar aire y luz. Por eso los espejos son grandes, para duplicar claridad. Por eso las chimeneas suben como torres, para expulsar humo sin ensuciar el sueño. San Petersburgo, en el fondo, es una ciudad que tuvo que inventar su propia calidez. Y ahora llegamos a un punto importante de la historia, porque hasta aquí hemos visto símbolos y sensaciones. Pero se acerca la noche en la que debemos ordenar las ideas, con calma, sin romper el tono del sueño. La pregunta, ¿para quién se construyeron?, puede tener más de una respuesta. Algunas son prácticas, otras son sociales, otras son estéticas. Y sí, también existe esa respuesta que la gente cuenta en voz baja, como una leyenda. En la próxima parte, vamos a abrir el abanico. 3 respuestas posibles para entender estos palacios desproporcionados. 3 caminos. Y al final, en el borde del sueño, asomará un cuarto camino, el de la leyenda. Porque toda ciudad grande necesita, además de historia,
un cuento. Esta noche vamos a ordenar el misterio como se ordena una mesa antes de dormir. Despacio, con cuidado, dejando cada cosa en su lugar, para que la mente no tenga que sujetarlo todo a la vez. Porque la pregunta sigue ahí, tranquila pero insistente. ¿Para quién se construyeron estos palacios? ¿Para quién esos espejos enormes, esas chimeneas que parecen torres, esas puertas tan altas que te obligan a levantar la cabeza? No hay una sola respuesta. Y tal vez eso es lo más bonito. La ciudad no es una línea recta, es una trenza. Vamos a tomar 3 hebras, 3 respuestas posibles, no para cerrar el misterio, sino para dormir con él de forma más suave. 1. La respuesta del poder, para impresionar. La primera respuesta es la más evidente, y por eso no es falsa. Los palacios son mensajes de piedra. Dicen, mira lo que puedo. Dicen, mi mundo es más grande que el tuyo. Dicen, aquí se entra con respeto. Una puerta inmensa hace algo simple. Te cambia el cuerpo. Te obliga a levantar la mirada. Y cuando levantas la mirada, tu espalda se vuelve un poco más pequeña. Tu voz, incluso si no quieres, baja un tono. La arquitectura te enseña etiqueta sin hablar. Un techo alto no es solo aire, es jerarquía. Te pone bajo algo. Te coloca en una escala donde el individuo parece menos importante que el espacio. Y eso, en una corte, no es un accidente. Es pedagogía. El espejo gigante, en esta lectura, es un truco de prestigio. Multiplica el salón. Multiplica la luz. Multiplica la sensación de abundancia. Y cuando la abundancia parece natural, el poder parece natural también. Esta respuesta explica mucho. ¿Por qué todo se ve grandioso? ¿Por qué la casa se convierte en escena? ¿Por qué el palacio se siente como teatro? Pero hay detalles que esta respuesta no explica del todo. Esos detalles que encontramos fuera del escenario. Ventanas bajas, pisos enterrados, puertas secundarias, rutas de servicio. Así que pasamos a la segunda hebra. Os. La respuesta del clima para sobrevivir al norte. San Petersburgo es una ciudad donde el clima participa en la conversación. La luz es un bien. El invierno es largo. La humedad entra. El frío no solo corta, se pega. En ese contexto, un interior no puede ser una simple habitación. Tiene que ser un refugio. Los techos altos permiten manejar el aire. Las ventanas grandes buscan el día como quien busca un fósforo. Los espejos enormes no solo decoran, devuelven claridad, empujan el poco sol, duplican la luz de las velas. Y las chimeneas grandes, los tiros largos, los sistemas ocultos en muros, no son solo lujo. Son una tecnología de supervivencia para espacios enormes. En esta lectura, el palacio no es un capricho. Es un desafío al invierno. No me vas a encoger. Y sin embargo, tampoco alcanza. Porque hay ciudades frías que no construyen así. El clima explica el deseo de calor y luz, sí, pero no explica del todo por qué la escala se vuelve, a veces, casi excesiva, ni por qué la vida se organiza con tanta ceremonia. Entonces tomamos la tercera hebra. 3. La respuesta de la moda y la competencia. Para estar a la altura de Europa. San Petersburgo nació con una mirada hacia afuera, una capital nueva, una ventana abierta, un escenario donde Rusia quería mostrarse moderna, poderosa, europea. En ese impulso, la arquitectura se vuelve idioma internacional. Palacios, avenidas, salones que podrían estar en París, en Viena, en Berlín, pero con un toque local, más frío, más amplio, más serio. Los nobles compiten, los comerciantes ricos imitan, los arquitectos traen ideas. Un salón grande se vuelve una afirmación social. Mi casa está a la altura. Un espejo grande se vuelve un símbolo. Puedo permitirme lo difícil. Una escalera monumental se vuelve un gesto. Mi vida merece ceremonia. Y en esa competencia, la escala crece. Cada generación añade un poco más.
un poco más alto, un poco más luminoso, un poco más impresionante. Esta respuesta también explica mucho. ¿Por qué hay palacios que parecen un diálogo con Europa? ¿Por qué se repiten ciertos trucos? ¿Por qué la grandiosidad se convierte en costumbre? Ahora, respira. Tenemos 3 respuestas: poder, clima, moda y competencia. Y podríamos quedarnos aquí, con el misterio bien acomodado. Podríamos decir, ya está. Podríamos cerrar los ojos. Pero hay algo que no se acomoda del todo, ¿verdad? Algo que se queda en un rincón, como una sombra amable. Esa sensación de que, a veces, las proporciones no solo impresionan, sino que desencajan con el cuerpo. El espejo que te obliga a retroceder. La chimenea que parece una garganta demasiado grande. La puerta que no solo es alta, sino extrañamente alta. Y aquí aparece la cuarta hebra. No como historia oficial, sino como susurro, como cuento que la gente se dice en voz baja cuando el día ya terminó. La hebra de la leyenda. En la próxima parte, entraremos en ella con cuidado, sin miedo, como quien abre un libro viejo y lo hace crujir apenas. Hablaremos de lo que algunos llaman los saltos, no como monstruos, sino como metáfora, y veremos por qué las ciudades grandes inventan seres más grandes que ellas. Porque a veces, para explicar una escala, el corazón necesita un cuento. No tiene dirección, no tiene número de inventario, no aparece en las guías. Existe en ese lugar, donde la historia se mezcla con el rumor, y el rumor se vuelve un cuento que la gente repite cuando quiere explicar algo que no termina de encajar. Hoy toca la leyenda. En San Petersburgo, como en casi todas las ciudades grandes, hay historias que se cuentan en voz baja, no porque sean peligrosas, sino porque el tono bajo les da encanto, como si el misterio necesitara oscuridad para brillar. La leyenda dice así, más o menos, que en tiempos antiguos, o quizá no tan antiguos, hubo personas más altas, no gigantes de cuento infantil, no monstruos, no seres que rompen casas con las manos. La palabra que usa la leyenda es más sutil, los altos. Gente que no encajaba en la medida común. Gente para la que una puerta normal era una molestia, un techo habitual era un peligro, un espejo corriente era un insulto. Y por eso, según el susurro, algunos palacios se construyeron con otra escala. No como capricho, sino como costumbre. La historia no lo afirma con fuerza, no lo grita, lo deja caer como nieve fina, poco a poco, sin que te des cuenta. Dicen que empieza siempre. Dicen que esos espejos enormes no se hicieron para impresionar a visitantes pequeños, sino para que alguien pudiera verse entero sin retroceder. Dicen que algunas chimeneas parecen desproporcionadas porque calentaban salas donde el aire era más alto, donde el techo estaba lejos de verdad, no solo en apariencia. Dicen que ciertos pasillos extraños eran rutas cómodas para cuerpos que necesitaban espacio. ¿Es real? No tenemos por qué decidirlo esta noche, porque lo más interesante de una leyenda no es que sea cierta, es lo que revela, lo que una ciudad necesita imaginar para sentirse coherente. San Petersburgo es una ciudad construida con ambición, con prisa, con agua alrededor y con invierno encima. Es una ciudad donde el poder quiso hacerse visible. Y cuando el poder se hace visible, el cuerpo común se siente pequeño. A veces, cuando te sientes pequeño muchas veces, nace la idea de que quizá el mundo fue hecho para alguien más grande. La leyenda de los altos puede ser eso, una forma poética de decir, esto no era para mí. Pero la leyenda también se alimenta de detalles concretos. Por ejemplo, retratos colgados demasiado arriba. Imagina una sala con cuadros, no cuadros pequeños, sino retratos oficiales, de esos donde alguien mira con calma y seguridad, como si ya supiera el final. Están colgados altos, más altos de lo que esperarías, si el objetivo fuera que todos vieran bien la expresión del rostro. Tú levantas la cabeza.
El cuello se tensa un poco, y la leyenda susurra, ¿ves? Por ejemplo, puertas que no solo son altas, sino extrañamente altas, en lugares donde nadie necesita impresionar, como corredores secundarios o entradas interiores. Tú piensas, poder. La leyenda piensa, medida. Por ejemplo, chimeneas con bocas enormes que parecen pedir más fuego del que una habitación normal necesitaría. Tú piensas, calentar un salón grande. La leyenda piensa, calentar un salón para alguien que respira más arriba. Todo esto, si lo miras con ojos estrictos, puede tener explicaciones normales, y seguramente las tiene. Pero la leyenda no vive de pruebas, vive de atmósfera, vive de esa sensación pequeña en el estómago cuando algo no coincide del todo con la rutina. Ahora imagina la leyenda contada en una cocina, no en el salón noble, sino abajo, cerca del calor de una estufa pequeña. Una mujer mayor limpia una olla. Un joven trae leña y sacude nieve del abrigo. Afuera, la ciudad es negra. Adentro la cocina tiene un oro humilde. Y alguien dice, como quien no quiere llamar a la mala suerte, hay palacios, hechos para los altos. Los demás se ríen un poco, pero no demasiado. Porque esa risa es parte del ritual. Te ríes para que el misterio no te muerda, pero no te ríes tanto como para expulsarlo. La mujer mayor, sin dejar de trabajar, añade algo. Por eso las puertas, y por eso los espejos. Y tú, escuchando desde lejos, entiendes por qué esa historia se queda. Porque convierte la arquitectura en una pista, convierte el exceso en señal, convierte el asombro en relato. Pero lo más curioso es esto. En la leyenda, los altos no son necesariamente una raza, ni un secreto, ni una conspiración. A veces son simplemente la metáfora del poder. Los altos serían quienes, por su posición, vivían por encima de los demás, quienes miraban desde balcones, desde galerías, desde carruajes, quienes hablaban y el edificio amplificaba su voz, quienes eran tan grandes socialmente que el mundo debía adaptarse a ellos. Y entonces, de golpe, el cuento se vuelve real sin necesidad de ser literal. Porque sí, muchos palacios se construyeron para gente alta, en el sentido simbólico, para quienes vivían más arriba, más lejos, más intocables. Y los demás, sirvientes, visitantes, ciudadanos, entraban, y de inmediato sentían su propia pequeñez. La leyenda lo dice de una forma más bonita, más fácil de recordar. Ahora te acercas otra vez, en la imaginación, al espejo enorme. Lo miras con esta nueva idea en la mente, no como prueba, sino como cuento. Y notas algo. El espejo se vuelve menos inquietante. Se vuelve un narrador. Porque un palacio no solo guarda historias reales, guarda también historias inventadas que la gente necesita para explicar lo que siente. Y justo cuando te estás acomodando en esa calma, surge una pregunta nueva, más concreta, más íntima. Si los altos eran una metáfora del poder, ¿qué objetos estaban hechos a la medida de ese poder? Porque no solo son puertas y techos, también hay muebles, sillas, mesas, cuadros, tronos, detalles que parecen pequeños hasta que los miras con atención. En la próxima parte, vamos a ver el palacio como una colección de objetos que enseñan una lección silenciosa. ¿Quién se sienta arriba? ¿Quién espera de pie? ¿Quién sirve? ¿Quién manda? Y lo haremos sin prisa, como se recorren las habitaciones antes de apagar la luz. No porque sea menos grande, sino porque vamos a mirar cosas que caben en una mano, en una mirada, en un gesto. Vamos a mirar los objetos que no suelen protagonizar las fotos, pero que sostienen la verdad silenciosa de un lugar. Las alturas pequeñas. Porque no solo el techo enseña jerarquía, también lo hacen una silla, una mesa, un cuadro colgado un poco más arriba de lo cómodo. La jerarquía vive en centímetros. Entras otra vez al salón con el espejo, pero no te quedas en el centro. Te acercas a los bordes,
donde el palacio deja pistas, como un actor que se quita el maquillaje en un rincón. Lo primero que notas es una silla. No una silla cualquiera, sino una silla que parece demasiado seria para el cuerpo. La espalda es alta, dura, con madera tallada. Los apoyabrazos no invitan a descansar, invitan a posar. El asiento es firme. Aquí no se viene a hundirse. Aquí se viene a ocupar un lugar. Y entonces te preguntas, ¿para quién era esa silla? Una silla así no es cómoda por casualidad. Es incómoda con intención. Obliga a mantener la postura. Obliga a no derramarse en el asiento. Y esa postura comunica algo. Yo pertenezco. Cerca hay otra, más simple, más baja. Sin tallas, sin símbolos. Esa otra silla no exige una imagen. Solo permite un descanso breve. 2 sillas, 2 mundos. Sigues caminando y ves una mesa. Una mesa larga, con superficie brillante. Podrías pensar que es para banquetes, pero te das cuenta de que la mesa también organiza a la gente. ¿Quién se sienta en la cabecera? ¿Quién se sienta cerca? ¿Quién se queda lejos? Una mesa larga es un mapa social hecho de madera. Te acercas a la cabecera. El lugar principal tiene una silla distinta, quizá un poco más alta, quizá con un respaldo más imponente. No hace falta un cartel. El objeto lo dice solo. Aquí manda alguien. Y ahí vuelve la idea de los altos, pero en su forma más real. No altura física, sino altura de posición. Los objetos hacen visible lo invisible. Ahora mira las paredes. Los cuadros no están colgados al azar. En palacios, muchas veces se cuelgan a una altura que no busca comodidad del visitante, sino efecto general en la sala. Desde la perspectiva de un salón amplio, un cuadro alto se ve correcto. Desde la perspectiva de un cuerpo humano, te obliga a levantar la cabeza. Levantar la cabeza es un gesto pequeño, casi automático, pero no inocente. Es el mismo gesto que haces ante una puerta inmensa, ante un techo alto, ante una figura que quieres respetar. Y el palacio, con una paciencia extraordinaria, repite ese gesto una y otra vez, hasta que se vuelve costumbre. También están las lámparas, candelabros colgados muy arriba, como si la luz tuviera que caer desde el cielo, no desde la mano. Eso hace que el salón parezca más alto, sí, pero también hace que la fuente de luz sea inalcanzable, casi divina. Nadie toca la luz. La luz se recibe, y mientras tú miras el candelabro, piensas en la gente que sí lo tocaba. Quienes subían escaleras, quienes reemplazaban velas, quienes limpiaban la cera. La luz inalcanzable era, en realidad, trabajo cercano para otros. El objeto es símbolo para unos y tarea para otros. Te acercas al espejo otra vez y notas una cosa curiosa. Los objetos importantes suelen colocarse donde el espejo los duplica, como si el palacio hubiera sabido, con mucha inteligencia, qué debía repetirse. El trono se duplica, la lámpara se duplica, la gran puerta se duplica, el poder se refleja. Ahora pasas a una sala contigua, más íntima. Aquí el techo sigue alto, pero menos. Hay un escritorio, un reloj, un objeto pequeño de porcelana. Y de pronto, en un espacio así, se siente algo diferente. La vida. Porque el poder no es solo ceremonia, también es rutina. Un escritorio tiene una altura precisa. Si está demasiado alto o demasiado bajo, el cuerpo se cansa. Así que en los objetos de trabajo aparece una medida más humana. Y eso te cuenta algo importante. Incluso en palacios gigantes, la vida real necesitaba puntos de escala normal. Pero, incluso aquí, hay señales. Un escritorio puede estar cerca de la ventana para cazar luz. Una silla puede ser más alta para dar presencia. Un reloj puede estar colocado en alto, visible para todos, como recordatorio. El tiempo también obedece. Cuanto más miras, más comprendes que los palacios no solo se construyen con piedras, se construyen con decisiones pequeñas que se repiten. 1 centímetro aquí, una altura allá,
un cuadro un poco más arriba, una silla que no permite relajarse. Y así, el cuerpo aprende. Aprende a entrar y bajar la voz. Aprende a levantar la cabeza. Aprende a sentarse recto. Aprende a esperar. A veces creemos que la arquitectura es solo fondo, pero en estos lugares, la arquitectura y los objetos eran maestros silenciosos. Enseñaban cómo estar en el mundo sin necesidad de explicarlo. Te quedas un momento mirando una silla vacía. Una silla vacía tiene algo de inquietante, porque sin cuerpo, sigue diciendo, aquí se sienta alguien importante. Es como si el poder, incluso ausente, siguiera ocupando espacio. Y entonces, te llega una idea que te acompaña como un suspiro. Si hay objetos que hacen grande al poder, también debe haber objetos y manos que sostienen todo desde abajo. En la próxima parte, vamos a bajar la mirada hacia esas manos. Fogoneros, limpiadores, sirvientes, artesanos. No como figuras tristes, sino como el corazón oculto del palacio. Porque las chimeneas gigantes y los espejos enormes no se sostienen solos. Se sostienen con vidas enteras. Y esa historia, curiosamente, también sirve para dormir. La historia del trabajo invisible que mantiene encendida la luz. Vamos a mirar lo que el oro no muestra, porque si un palacio parece eterno, es porque alguien, muchas personas, repitió lo mismo miles de veces hasta volverlo silencio. Y ese silencio, en los salones, se confunde con magia. Pero no es magia, es trabajo. Imagina la mañana antes del baile, antes de las visitas, antes de que el primer invitado cruce el portal alto y el eco empiece su juego. El palacio despierta temprano, mucho antes que la ceremonia. En un pasillo estrecho, una puerta pequeña se abre. Entra aire frío y entra un saco de carbón. Entra una caja con velas. Entra un cubo de agua. Nada de esto cruza la puerta grande, porque la puerta grande es para la ilusión, y la ilusión no debe oler a carbón. En la cocina, el fuego ya está vivo. No como el fuego de un salón noble, hermoso y teatral, sino como un fuego práctico. Hierve agua, calienta pan, sostiene manos. Es el fuego que no se presume, pero sin el que nadie podría presumir. Alguien corta, alguien limpia, alguien ordena. Y mientras lo hace, el edificio respira distinto. La casa no está representando, está funcionando. Ahora piensa en el salón con espejo gigante. Esa sala, para brillar, necesita una serie de pequeñas tareas que casi nunca imaginamos. Limpiar el polvo, porque el polvo en un espejo no es polvo, es una mancha en la ilusión. Pulir la madera, porque un suelo opaco roba luz. Quitar marcas, porque cualquier detalle humano, una huella, una gota, un hilo suelto, rompe la idea de perfección. Así que hay manos que pasan paños una y otra vez. Manos que conocen el ritmo de la limpieza como quien conoce una canción. Manos que se mueven rápido, pero sin ruido, porque el ruido también es una mancha. Luego están las velas. El palacio viejo no se enciende con un interruptor. Se enciende con paciencia. Una vela, otra. Y cada vela necesita estar recta, segura, limpia. La cera debe caer donde no se vea. Los candelabros deben brillar. Y alguien debe hacer el recorrido como si recorriera un cielo doméstico, encendiendo estrellas. Ahora imagina el hollín. El hollín es el enemigo silencioso del lujo. Se mete en el aire, se pega a los techos, ennegrece. Es la prueba de que el fuego existe. Y el palacio necesita fuego, pero no necesita la prueba. Entonces aparecen los limpiadores del tiro, los que suben a lo alto, al tejado, con el viento mordiendo. Abren registros, pasan herramientas, sacan lo negro. No son héroes de bronce, pero sostienen el brillo de la sala. Y están los fogoneros, los que alimentan chimeneas grandes como bocas de piedra, los que calculan cuánto carbón hace falta para que el salón esté templado sin humear,
Los que entienden el comportamiento del fuego como un médico entiende un pulso. En invierno, su trabajo no termina. Se turnan, se cansan, siguen. Piensa en la noche. Arriba se escucha música. Abajo se escucha una pala. Arriba se escucha risa. Abajo se escucha el golpe de un cubo. Arriba la luz se duplica en el espejo. Abajo, el polvo negro se queda en la garganta. Y sin embargo, el trabajo invisible no es solo sufrimiento. También es habilidad. También es orgullo. Un buen servicio era un arte. Preparar una mesa, servir un té sin derramar, mover un objeto pesado sin que el salón se entere, mantener el calor estable, encender velas con ritmo exacto. Todo eso requiere una precisión que se parece mucho a la música. En cierto sentido, el palacio era un concierto con dos orquestas. La orquesta visible, quienes bailan, quienes hablan, quienes ocupan la escena. Y la orquesta invisible, quienes sostienen el escenario para que la escena parezca natural. Y aquí, el misterio de ¿para quién se construyó? Se vuelve aún más humano. Porque sí, se construyó para impresionar a los de arriba, pero también se construyó para organizar el trabajo de los de abajo. Pasillos estrechos, puertas pequeñas, rutas secretas, escaleras secundarias. Todo eso no era un capricho, era logística. El palacio no podía vivir sin su sistema circulatorio. Ahora imagina el final de la noche. Los invitados se van. El eco se queda un rato, como un perfume. Las velas se apagan una a una. El espejo, sin llamas, pierde su magia y se vuelve vidrio. El salón se vacía, y cuando por fin hay silencio verdadero, empieza otra clase de movimiento. Recoger vasos, barrer cera, cerrar compuertas, quitar ceniza, apagar brasas con cuidado. La casa se desarma, como se desarma un escenario después de una función, y ahí aparece una belleza extraña, la belleza del orden. El palacio, sin gente, vuelve a ser un cuerpo, y el cuerpo necesita descanso. Tú, que estás aquí solo con la imaginación, sientes que esa historia también te calma, porque te recuerda algo simple. Incluso lo más grande se sostiene por lo pequeño. Incluso un espejo enorme depende de un paño. Incluso una chimenea gigante depende de una pala. Y entonces, sin aviso, te llega la última curiosidad, la que abre la puerta de la próxima parte. Si el palacio tiene rutas invisibles, ¿qué hay más abajo? No hablo solo de sótanos. Hablo de esa ciudad bajo la ciudad, que ya intuimos. Niveles enterrados, corredores, almacenes, conductos, pasajes. Un mundo entero, donde el palacio muestra su verdadera mecánica. En la próxima parte bajaremos, con una luz pequeña en la mano, con calma, y veremos el palacio desde su vientre, la ciudad bajo la ciudad. No bajamos con miedo, sino con esa curiosidad tranquila que aparece cuando ya confías en el lugar. Como cuando, en una casa antigua, te atreves a abrir una puerta que siempre estuvo ahí, sin que nadie la nombrara. Bajamos por una escalera estrecha. La barandilla está fría. El aire cambia. Es más denso, más húmedo, con ese olor a piedra vieja que parece guardar un poco de río. Cada escalón es un pequeño adiós al teatro de arriba. Arriba, espejos, velas, eco, música. Abajo, silencio, paredes cercanas, tuberías, ladrillo, sombra. Y sin embargo, aquí también hay vida, solo que es una vida que no se muestra. Llegas al primer nivel inferior. No parece una cueva, no. Parece un piso que se volvió sótano con el tiempo. Ventanas pequeñas, a ras de calle, rejas. Marcos antiguos que todavía insisten en la idea de que este lugar tuvo dignidad. Te acercas a una de esas ventanas. Fuera, la ciudad pasa sin mirar. Dentro, la habitación respira como un animal dormido. Si fuera de día, verías polvo flotando en un rayo de luz pobre. De noche, todo es más suave. Solo percibes la presencia del espacio. Caminas por un corredor. El techo es más bajo.
El sonido de tus pasos es más verdadero. Aquí no hay eco que embellezca, solo respuesta directa de la piedra. A lo lejos, quizá, el goteo de agua, o el crujido de una tubería, o nada. Y entonces, empiezas a ver lo que hace que el palacio sea palacio, su interior oculto. Hay puertas metálicas pequeñas, como compuertas. Hay registros. Hay huecos de mantenimiento. Hay un lugar donde la pared cambia de material, y se nota que ahí pasa algo por dentro. Un conducto de aire, un tiro, una ruta del calor. La ciudad bajo la ciudad es, en realidad, la ciudad del funcionamiento. Aquí la belleza no es la prioridad. La prioridad es que la casa respire, que no se ahogue en humedad, que el calor circule, que el humo salga, que el agua no invada. El palacio, abajo, deja de ser un símbolo y se vuelve una máquina. Imagina un almacén, cajas apiladas, telas, vajilla guardada, un olor a madera húmeda. En una esquina, carbón. En otra, velas. En otra, herramientas. Todo preparado para subir cuando haga falta, para sostener la escena de arriba sin que arriba se note. Imagina también una habitación estrecha con paredes ennegrecidas, el lugar donde se manejaba el fuego, donde se limpiaban partes del sistema, donde se acumulaba ceniza. Aquí, el lujo tiene su sombra física. Te detienes un momento, respiras, y te das cuenta de que, de alguna manera, esto también tiene algo calmante, porque el misterio se vuelve concreto. Ya no es gigantes, es, claro, aquí está el trabajo, aquí está la ruta. Y aún así, hay algo que no desaparece del todo, porque algunos sótanos no se sienten como sótanos. Se sienten como espacios que fueron otra cosa, espacios que tuvieron ventanas más altas, puertas más abiertas, vida más cotidiana. Y eso te devuelve al tema que apareció en la parte 3, la ciudad que se elevó sobre sí misma, dejando habitaciones enterradas como recuerdos. Sigues avanzando y encuentras una escalera aún más antigua, de piedra gastada. Baja hacia un nivel más bajo todavía. No es una escalera de museo, es una escalera de uso, como si alguien la hubiera subido y bajado tantas veces que el centro de cada escalón se suavizó. Bajas. El aire se enfría un poco más. Sientes, sin necesidad de verlo, que estás más cerca del suelo húmedo de la ciudad, más cerca de la neva, más cerca de ese mundo donde el agua manda. Aquí los pasillos pueden estrecharse, las paredes se vuelven más gruesas, la luz, la poca luz, se queda corta, y en ese momento, la imaginación hace lo que sabe hacer. Llena la oscuridad con formas suaves. No hay monstruos aquí, solo historia. Ves un arco bajo, una puerta cerrada, un tramo de muro más nuevo que el resto, como si alguien lo hubiera sellado. Te acercas y apoyas la mano en la piedra. Está fría, pero no muerta. Está viva de humedad. Y entonces escuchas algo que te hace detenerte. No un ruido fuerte, no un golpe, solo un cambio en el aire, como un suspiro que viene de un lugar donde no estás. Un pasaje, no necesariamente un pasaje secreto de aventuras. A veces, un pasaje es solo un conducto grande, un corredor técnico, una conexión entre edificios. Pero tu mente, esta noche, lo siente como una posibilidad. La posibilidad de que el palacio tenga más habitaciones de las que te muestra. Piensas en las rutas de servicio. Piensas en la necesidad de mover cosas sin cruzar el escenario. Piensas en cómo se diseñan los edificios grandes. Siempre hay conexiones que el visitante no ve. Y entonces, sin querer, te llega una idea que junta todo lo que vimos. Arriba, el palacio enseña poder con altura. Abajo, el palacio enseña poder con control. Control del calor, control del humo, control del agua, control del movimiento. La grandeza no está solo en el techo, está en la capacidad de sostener un mundo entero sin que se derrumbe. Te quedas mirando la puerta cerrada, no intentas abrirla.
No hace falta. Para dormir, no necesitas cruzar todas las puertas. Basta con saber que existen. Y esa puerta, cerrada y silenciosa, te deja el cliffhanger perfecto. ¿Qué hay detrás? La próxima parte será la respuesta íntima. No tanto un secreto físico, sino una comprensión. Quizá estos palacios no se hicieron para gigantes, ni para leyendas, ni solo para el clima. Quizá se hicieron para una emoción muy humana, la emoción de sentirse protegido, impresionado, guiado. En la próxima parte, subiremos de nuevo, pero ya no como visitantes, sino como alguien que entiende el truco. Y veremos qué te devuelve el palacio cuando ya no te sientes pequeño. Pero no subimos igual, porque después de bajar a la ciudad bajo la ciudad, el palacio cambia de rostro. Ya no lo ves como una ilusión perfecta, ni como un monstruo de piedra. Lo ves como lo que realmente es, un cuerpo enorme que necesita ser alimentado, limpiado, calentado, sostenido. Un cuerpo que respira gracias a muchas vidas. Subes por la escalera. El aire se vuelve más ligero. La humedad se queda abajo, como una sombra que no te sigue del todo. Llegas al nivel de los pasillos de servicio, y luego al nivel del portal noble, y poco a poco vuelve el brillo. Pero ahora el brillo no te hipnotiza tanto. Ahora lo entiendes. Pasas la mano por el marco de una puerta. Miras el techo alto. Observas el espejo gigante desde lejos. Y sientes algo muy distinto a la primera vez. Ya no es ¿para quién fue hecho esto? Es ¿qué quería provocar esto en mí? Y esa pregunta, de repente, te da una respuesta más tranquila. Quizá estos palacios no se construyeron para una estatura física. Quizá se construyeron para una estatura emocional, para fabricar una sensación en el cuerpo del visitante. Piénsalo. En una ciudad de invierno largo, de niebla, de agua cerca, de días cortos, el interior puede ser una declaración de orden contra el caos del clima, de claridad contra el gris, de calor contra la humedad, de control contra lo imprevisible. Entras al salón. El espejo está ahí, esperando. La chimenea está ahí, como garganta de mármol. La luz, imaginada, cae en ángulo. El eco te escucha. Y tú, por primera vez, te permites una idea simple. El palacio fue construido para que tú te sintieras, de cierta manera. Pequeño, sí, pero también seguro, asombrado, guiado. La grandeza funciona como una manta pesada. Te cubre, te inmoviliza un poco. Te dice, aquí no decides tú. Y esa pérdida de control, en ciertos contextos, produce una calma extraña, como cuando entras a una iglesia, o a un teatro, o a un bosque muy antiguo. No es solo intimidación, es pertenencia a algo mayor. Por eso el techo se eleva, para que tu respiración cambie. Por eso la puerta es alta, para que tu cuerpo baje la voz. Por eso el espejo es enorme, para que el espacio te supere sin tocarte. Por eso la chimenea es gigante, para que el invierno parezca vencible. Al final, la arquitectura no es solo piedra, es psicología. Y aquí aparece lo más interesante. La respuesta íntima no contradice las otras respuestas. Las abraza. Sí, había poder y propaganda. Sí, había clima y necesidad de luz y calor. Sí, había moda europea y competencia social. Y sí, había leyendas que vestían el asombro con cuentos. Pero todo eso converge en algo muy humano, el deseo de construir un mundo donde el visitante, al cruzar el umbral, sintiera que había entrado en un lugar más grande que su vida diaria. Un lugar donde lo cotidiano se vuelve ceremonia, donde el frío se queda afuera, donde el tiempo parece más lento. Te acercas al espejo. Esta vez no retrocedes con inquietud. Retrocedes con intención, como quien conoce el truco y aún así disfruta de él. Te colocas en el punto donde te ves entero y miras tu reflejo. Lo que ves no es solo tu cara. Ves también el salón duplicado y detrás de ti, la historia. Ves las capas,
los suelos que subieron, los pasillos de servicio, el trabajo invisible, la niebla en la calle, el carbón en los sótanos, la música en el aire. Y entonces el espejo hace algo inesperado. No te hace sentir pequeño, te hace sentir consciente, como si por un instante comprendieras que los lugares también tienen memoria y que esa memoria puede abrazarte sin palabras. En ese momento, la idea de ¿para quién? Se vuelve más suave. Ya no necesitas imaginar gigantes, ni siquiera necesitas imaginar solo nobles, porque un palacio, aunque se construya para una élite, termina afectando a cualquiera que lo pisa. Y la arquitectura, cuando es poderosa, no pregunta tu nombre, simplemente te cambia el ritmo. Te sientas un momento, muy quieto, y dejas que el salón sea grande por ti. Y ahora, con esa calma, miras la chimenea. La ves como una boca de calor que sostuvo inviernos, pero también como un símbolo de algo simple. Incluso en el lujo, el ser humano tiene miedo del frío. Y ese miedo, compartido, nos iguala un poco. Respiras y sientes que ya estás cerca del final. Solo queda una última noche, volver al principio, cerrar el círculo y dejar que el espejo te devuelva tu tamaño verdadero. No el tamaño que el poder quería enseñarte, sino el tamaño de una persona que mira con calma y entiende. En la próxima parte, la última, haremos eso. Un regreso al salón para despedirnos. Y esta vez, la despedida será suave, como apagar una vela. Es la última parte, y las últimas partes se parecen a cerrar una ventana. Lo haces despacio para no romper el aire cálido que quedó dentro. Volvemos al salón por última vez. La puerta alta sigue siendo alta. El techo sigue siendo lejano. La chimenea sigue pareciendo una garganta de piedra. El espejo sigue ahí, en su lugar, como si nunca hubiera hecho nada más que reflejar. Y sin embargo, tú sabes que ha hecho mucho. Has caminado por la niebla. Has bajado a los niveles enterrados. Has visto puertas dobles, rutas invisibles, el trabajo silencioso del fuego y de las manos. Has escuchado el eco como si fuera música. Has imaginado un baile donde la ciudad entera parecía respirar al ritmo de un violín. Y ahora estás aquí, con esa calma que llega cuando entiendes algo sin necesidad de capturarlo con fuerza. Te quedas de pie frente al espejo, no demasiado cerca, no demasiado lejos, en el punto exacto donde el palacio quería que el visitante se colocara, y te miras. Al principio, el reflejo es simple. Tú, el salón detrás, la luz duplicada. Pero luego, si te permites mirar un poco más allá de la superficie, aparece otra cosa. El espejo no refleja solo cuerpos, refleja intenciones, refleja el deseo de impresionar. Sí, pero también el deseo de protegerse del invierno. Refleja la moda, la competencia, la ambición de una capital que quiso mostrarse al mundo. Refleja una sociedad con dos puertas, una para la escena, otra para el trabajo. Refleja una ciudad que, con los años, subió su suelo y dejó ventanas mirando desde abajo. Y en esa acumulación, algo cambia en ti. Porque al principio de la historia, la pregunta era, ¿para quién se construyeron? Ahora la pregunta es otra. ¿Qué buscaban construir dentro de quien entraba? Hay un silencio profundo cuando haces esa pregunta. El palacio parece escuchar. El eco no devuelve nada, porque tú no hablas. La chimenea no cruje, porque el fuego es imaginado. Solo el espejo sigue trabajando, tranquilo, paciente. Te das cuenta de que lo gigante no era solo la altura del techo. Lo gigante era la estrategia. Usar el espacio para guiar emociones. Hacer que el cuerpo se comporte de cierta manera. Que la voz baje. Que el paso se vuelva lento. Que el visitante sienta que está dentro de algo que lo supera. Pero ahora tú no peleas con esa estrategia. La observas, y al observarla, se vuelve menos poderosa.
Es como cuando descubres el truco de un ilusionista. El truco no desaparece, pero deja de dominarte. Empiezas a disfrutarlo sin perderte en él. Miras de nuevo la chimenea. Piensas en el carbón, en la ceniza, en el hollín, en los pasillos estrechos por donde subía el calor, en las manos que encendían velas y limpiaban cera. El lujo, por un momento, se vuelve humano, y esa humanización es lo que te devuelve el tamaño. Porque si el palacio se construyó para hacerte sentir pequeño, tú ahora tienes otra herramienta, la comprensión. Y comprender no te hace más grande físicamente, pero sí te hace más libre. Te permite estar en el salón sin que el salón te coma. Te mueves un paso, solo uno. En el espejo, tu reflejo se desplaza como una figura en un sueño, y te das cuenta de algo precioso. El espacio es enorme, sí, pero tú sigues estando aquí. Tú sigues siendo el centro de tu propia mirada. Eso es lo que el palacio no puede controlar. Puedes sentir asombro y al mismo tiempo mantenerte entero. Ahora, para cerrar, imagina que apagan las velas, una a una, sin prisa. La luz se reduce, el espejo deja de multiplicar estrellas. La sala se vuelve más simple, más verdadera. El oro se apaga, el mármol se enfría, el eco se queda sin música, y lo que queda es piedra, madera, aire, un lugar. Un lugar hecho por humanos para humanos, aunque algunos humanos tuvieran más poder, más dinero o más miedo al invierno que otros. Te acercas al espejo por última vez, no para comprobar tu peinado, no para medir la sala, solo para despedirte. Y en ese reflejo final, el palacio parece decirte algo sin voz. Sí, fui construido para impresionar. Sí, fui construido para resistir. Sí, fui construido para separar. Pero también fui construido para durar. Y todo lo que dura termina perteneciendo, un poco, a todos. Sales del salón. Al cruzar el umbral, la puerta alta ya no te pesa tanto. El techo ya no te intimida. La noche de San Petersburgo te recibe con su aire frío y su niebla suave. El río está ahí, respirando. Los faroles sostienen su pequeño círculo de luz. Y tú caminas, despacio, como si el suelo crujiera para despedirte. Esta historia termina así, no con una respuesta cerrada, sino con una sensación, que a veces los palacios parecen hechos para gigantes, porque el poder siempre quiere parecer más grande que la vida. Pero la vida, al final, siempre encuentra una forma de entrar por la puerta pequeña. Buenas noches.